Durante años hemos repetido una idea que suena reconfortante, casi como una promesa susurrada al oído en medio de la noche, que el tiempo lo cura todo. La frase circula como un remedio universal, una especie de anestesia cultural. Pero hay algo inquietante en esa afirmación, porque el tiempo rara vez cura. Lo que hace más bien es otra cosa. Nos enseña a vivir con menos ilusiones, menos certezas, menos versiones de nosotros mismos que ya no pueden sostenerse. El tiempo no elimina la herida, la transforma en paisaje, y poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos a caminar de otra manera para no tocarla. Ese aprendizaje no es heroico, no es luminoso, es silencioso, como si la vida, en lugar de borrar lo que duele, nos obligara a reorganizar toda nuestra existencia alrededor de una ausencia. Porque las heridas verdaderas no siempre sangran, a veces simplemente se quedan ahí, respirando en la sombra. Y lo más extraño es que muchas de ellas ni siquiera las recordamos con claridad. No aparecen como escenas nítidas, aparecen como ecos. Una incomodidad que surge cuando alguien pronuncia ciertas palabras, una tensión inexplicable en el pecho al entrar en determinados lugares, una reacción desproporcionada ante pequeños gestos. Es como si el cuerpo recordara algo que la mente ha olvidado. La memoria humana es una arquitectura extraña. Creemos que recordamos nuestra vida como una historia coherente, una secuencia lógica de eventos. Pero en realidad lo que conservamos son fragmentos, sensaciones, imágenes sueltas y enormes zonas de silencio. Islas rodeadas de un océano de cosas que ya no podemos nombrar. Y sin embargo, esas zonas de silencio siguen actuando. Siguen moldeando nuestras decisiones, nuestras relaciones, incluso nuestros miedos más íntimos, como si una parte de nosotros siguiera viviendo en habitaciones cerradas de la memoria, habitaciones donde ocurrió algo que nunca terminamos de comprender, algo que dejó una marca. Porque la mente humana tiene una forma muy particular de protegerse. Cuando una experiencia es demasiado intensa, demasiado contradictoria, demasiado dolorosa, no siempre la enfrentamos. A veces la enterramos. La empujamos hacia el fondo de la conciencia, donde queda suspendida como un objeto olvidado en el fondo del mar. Pero lo enterrado no desaparece, solo cambia de forma. Se convierte en hábitos, en reacciones automáticas, en patrones que repetimos sin saber exactamente por qué. Es como si una parte invisible de nuestra historia siguiera escribiendo el guión de nuestra vida cotidiana, y nosotros actuáramos sin haber leído nunca el texto completo. Por eso el tiempo no cura, porque lo que está oculto no se disuelve simplemente con los años, permanece, se transforma, se infiltra. La herida aprende a hablar en otros lenguajes. A veces lo hace a través del cansancio inexplicable, otras veces a través de la irritación constante, o del deseo extraño de alejarnos de todo justo cuando las cosas parecen ir bien. Hay algo profundamente inquietante en esa lógica, porque significa que no siempre somos los autores conscientes de nuestras decisiones. A veces somos el eco de algo que ocurrió hace mucho tiempo, un eco que todavía resuena en las paredes interiores de nuestra mente. La vida avanza. El calendario cambia. Las ciudades se transforman. Las personas entran y salen de nuestra historia. Pero ciertas heridas permanecen intactas bajo todas esas capas de cambio. No gritan, no exigen atención, simplemente esperan, como una sombra que camina unos pasos detrás de nosotros. Y con el tiempo, algo curioso empieza a suceder. No desaparecen, pero dejan de ser el centro de todo. Aprendemos a reorganizar la vida alrededor de ellas, a construir rutinas que eviten ciertos abismos, a elegir palabras que no despierten ciertos recuerdos, a diseñar versiones de nosotros mismos que puedan convivir con lo que no puede resolverse. Ese es el verdadero trabajo del tiempo. No curar, sino enseñarnos a caminar con menos. Menos preguntas que antes parecían indispensables. Menos expectativas sobre lo que la vida debería haber sido. Menos necesidad de comprender cada fragmento de nuestra historia.
El tiempo nos vuelve más austeros. Y quizá por eso muchas personas sienten una especie de melancolía inexplicable al mirar hacia atrás. No porque todo haya sido doloroso, sino porque hay partes de la historia que nunca lograron cerrarse del todo. Capítulos que no tuvieron conclusión. Palabras que nunca encontraron respuesta. Y aún así, la vida siguió. Siempre sigue. Como un río que no se detiene aunque en su fondo descansen piedras imposibles de mover. Tal vez por eso el silencio se vuelve cada vez más importante con los años. Porque hay cosas que solo pueden ser comprendidas en ese espacio. Ese espacio donde dejamos de buscar explicaciones rápidas. Y empezamos a escuchar. Escuchar lo que todavía respira en la sombra. Escuchar el eco de aquello que nunca terminó de irse. Y es ahí donde comienza el verdadero descenso. No hacia el pasado, sino hacia las capas invisibles que siguen viviendo dentro del presente. La mente humana tiene una habilidad extraordinaria. Puede olvidar sin borrar. Puede esconder sin destruir. Puede convertir una experiencia en silencio y aún así permitir que ese silencio siga organizando la vida desde las profundidades. Es una forma de inteligencia defensiva, una arquitectura de supervivencia. Porque hay momentos en la existencia donde comprender lo que ocurre sería demasiado peligroso, demasiado contradictorio, demasiado insoportable. Entonces la conciencia hace lo único que puede hacer: cierra una puerta. Pero cerrar una puerta no significa vaciar la habitación. Dentro queda algo, una emoción congelada, una escena incompleta, una sensación que nunca encontró palabras. Y esa energía psíquica no desaparece, se convierte en una especie de corriente subterránea que atraviesa la personalidad. A veces aparece en forma de ansiedad, otras veces como una necesidad inexplicable de control, o como una tristeza que surge sin motivo aparente en medio de un día ordinario. El problema es que, desde la superficie de la conciencia, esas reacciones parecen irracionales. No entendemos de dónde vienen, solo sentimos que algo nos arrastra, como si hubiera una fuerza invisible empujándonos hacia ciertas decisiones, ciertas relaciones, ciertos conflictos. Y lo más inquietante es que esa fuerza tiene una tendencia particular: la repetición. La vida humana está llena de patrones que se repiten con una precisión casi obsesiva. Elegimos el mismo tipo de personas, entramos en las mismas dinámicas emocionales, nos encontramos una y otra vez frente a versiones ligeramente diferentes del mismo conflicto. Es como caminar por un laberinto que cambia de forma, pero siempre conduce al mismo lugar. ¿Por qué ocurre esto? Porque aquello que no se comprende, insiste. La mente busca, de manera inconsciente, recrear situaciones similares a las que quedaron inconclusas en el pasado, no para sufrir, sino para intentar resolver algo que quedó abierto. Es un intento torpe y silencioso de reparación, pero cuando la herida original permanece oculta, la repetición se vuelve ciega. La persona vuelve a entrar en el mismo escenario sin reconocer que ya estuvo allí antes. Y así pasan los años. La identidad se construye sobre capas de decisiones que en realidad fueron respuestas automáticas a historias invisibles. Creemos que somos libres porque elegimos, pero rara vez vemos las fuerzas que orientan nuestras elecciones. Es como si la personalidad fuera un teatro donde varios personajes hablan al mismo tiempo. Uno quiere avanzar, otro quiere protegerse, otro repite un miedo antiguo que nadie recuerda con claridad. Y entre todos ellos surge algo que llamamos yo, una voz que intenta mantener coherencia entre fragmentos que en realidad nacieron de lugares muy distintos. Tal vez por eso muchas personas experimentan una sensación extraña en ciertos momentos de la vida, una sensación de desajuste interior, como si la historia que cuentan sobre sí mismas no coincidiera del todo con lo que sienten en el fondo, como si hubiera piezas que no encajan. Esa incomodidad no siempre es un problema, a veces es una señal, una grieta por donde empieza a filtrarse algo que había permanecido enterrado. Pero el proceso de mirar hacia esas grietas no es fácil,
porque lo que encontramos allí no suele ser una narrativa clara. Es más bien una atmósfera, una mezcla de emociones difusas, un eco. Y entonces ocurre algo todavía más profundo. El cuerpo empieza a hablar. Porque la memoria humana no vive solamente en la mente. También vive en los músculos, en la respiración, en la forma en que los hombros se tensan ante ciertas palabras. El cuerpo es un archivo silencioso. Guarda lo que la mente no pudo procesar. Por eso hay lugares que provocan una incomodidad física inmediata. Personas cuya presencia produce una tensión inexplicable. Situaciones que despiertan una reacción visceral antes de que la razón tenga tiempo de intervenir. No es magia, es memoria corporal. El pasado que continúa respirando en los tejidos. Con los años, esa memoria se vuelve parte del paisaje interior. Ya no aparece como un evento puntual. Se convierte en una forma de estar en el mundo. Una postura invisible frente a la vida. Algunas personas desarrollan una vigilancia constante. Otras, una distancia emocional que parece inexplicable. Algunas aprenden a esconder su vulnerabilidad detrás de una máscara de control o eficiencia. No porque lo hayan decidido conscientemente, sino porque esa máscara fue la única forma de seguir adelante cuando algo dolía demasiado. Y aquí aparece una paradoja extraña. Las estrategias que una vez nos protegieron, con el tiempo pueden convertirse en cárceles. Lo que antes era supervivencia, se transforma en limitación. Pero abandonarlo produce miedo, porque debajo de esa estructura de defensa, todavía vive la herida original. Por eso, el tiempo no cura. Lo que hace es enseñar adaptación. Una adaptación lenta, casi imperceptible. Como un árbol que crece torcido porque una roca bloqueó su camino cuando era joven. El árbol no elimina la roca, simplemente crece alrededor de ella. Con los años, esa deformación se vuelve parte de su forma natural. Y cualquiera que lo observe diría que siempre fue así. Pero la historia real está enterrada bajo la tierra. Algo parecido ocurre con las personas. La vida nos va puliendo, no eliminando lo que duele, sino enseñándonos a organizar el movimiento alrededor de ello. Aprendemos qué preguntas no hacer, qué recuerdos evitar, qué zonas del alma es mejor mantener en penumbra. Y mientras tanto, la identidad continúa desarrollándose. Trabajamos, amamos, construimos proyectos. Pero en algún lugar profundo, permanece una sensación difícil de nombrar. La sensación de que algo dentro de nosotros sigue esperando. Esperando ser visto. Esperando ser reconocido. No necesariamente para desaparecer, sino simplemente para dejar de operar en secreto. Porque lo oculto tiene una característica inquietante. Mientras permanece en la sombra, gobierna. Gobierna reacciones. Gobierna elecciones. Gobierna incluso los sueños que aparecen cuando la mente se relaja. Y sin embargo, traerlo completamente a la luz tampoco garantiza liberación. A veces, lo único que cambia es la relación que tenemos con esa presencia. La herida deja de ser un enemigo invisible y se convierte en una parte del paisaje interior. No desaparece, pero pierde su poder absoluto. Se vuelve una memoria viva en lugar de una fuerza clandestina. Ese proceso no es heroico. No ocurre en un momento de iluminación dramática. Es más parecido a un lento reajuste de la conciencia, una comprensión gradual de que la vida no es una historia perfectamente cerrada. Es una colección de fragmentos, algunos luminosos, otros incompletos, otros simplemente imposibles de reconciliar. Y aún así, seguimos. Seguimos construyendo significado en medio de esa imperfección. Seguimos intentando amar. Seguimos buscando momentos de calma en un mundo que nunca deja de moverse. Tal vez esa sea la verdadera enseñanza del tiempo. No la curación,
sino la capacidad de vivir con lo que no se puede reparar. Una forma de madurez silenciosa, la aceptación de que ciertas preguntas no tendrán respuesta, de que ciertos vacíos permanecerán abiertos y de que, a pesar de todo, la vida continúa desplegándose alrededor de esas grietas, como una arquitectura levantada sobre una falla geológica, hermosa y frágil al mismo tiempo. En el mundo contemporáneo, ese proceso interior se vuelve aún más complejo, porque vivimos rodeados de ruido, pantallas que parpadean sin descanso, opiniones que se multiplican a cada segundo, imágenes que compiten por nuestra atención como si el silencio fuera un enemigo que debe ser eliminado. Nunca antes la mente humana había estado tan ocupada, y sin embargo, nunca había estado tan poco acompañada por sí misma. La cultura actual tiene una relación incómoda con el dolor. No lo niega abiertamente, pero lo rodea de distracciones. Cada incomodidad puede ser rápidamente cubierta por entretenimiento, productividad, estimulación constante, como si el objetivo fuera mantener la conciencia en movimiento permanente para evitar que se detenga demasiado tiempo en un mismo lugar. Porque cuando la mente se detiene, aparece el eco. Aparecen preguntas que no tienen respuestas rápidas. Aparece la sensación de que algo dentro de nosotros sigue sin resolverse. Y eso incomoda. Entonces construimos máscaras. Máscaras de eficiencia, máscaras de felicidad, máscaras de ironía. Versiones cuidadosamente evitadas de nuestra identidad que pueden circular sin fricción en el espacio público. Las redes sociales se convierten en galerías de esas máscaras, fragmentos brillantes de vidas aparentemente coherentes, historias ordenadas, filtradas, optimizadas. Pero detrás de cada una de esas imágenes existe una realidad mucho más compleja, una realidad hecha de dudas, de recuerdos que todavía duelen, de silencios que no encuentran lugar en el lenguaje público. La cultura celebra la visibilidad, pero rara vez tolera la vulnerabilidad profunda. Así que aprendemos a ocultar ciertas partes de nosotros mismos, no necesariamente por vergüenza, sino porque no hay espacio real para ellas. El ritmo de la vida moderna exige claridad, velocidad, seguridad. Pero el mundo interior se mueve de otra manera. El mundo interior es lento, confuso, a veces contradictorio. Y cuando esas dos velocidades chocan, ocurre algo curioso. La persona empieza a sentirse fragmentada. Una versión de sí misma opera en el mundo exterior, productiva, eficiente, conectada, y otra versión permanece en silencio, observando desde la sombra. Esa distancia interior no siempre se percibe de inmediato. Puede pasar años desapercibida, pero en ciertos momentos emerge como una sensación extraña. La sensación de que estamos viviendo una vida que de algún modo no termina de tocarnos completamente, como si hubiera una capa de separación entre la experiencia y la conciencia, como si algo dentro de nosotros estuviera ligeramente desconectado. No es necesariamente tristeza, es más bien un eco, un recordatorio silencioso de que el alma humana no puede reducirse a las superficies que mostramos. Tal vez por eso, en medio de todo este ruido, el silencio se vuelve cada vez más inquietante. Porque en el silencio reaparece aquello que el tiempo no curó, la herida que simplemente aprendimos a rodear, la pregunta que nunca se respondió, el fragmento de memoria que sigue respirando en algún rincón del cuerpo. Y entonces comprendemos algo que no siempre es fácil aceptar. El tiempo no fue un médico. Fue un maestro austero. Nos enseñó a vivir con menos certeza sobre quiénes somos, menos confianza en las narrativas simples, menos necesidad de que todo tenga un cierre perfecto. Pero también, quizá, más capacidad de habitar el misterio, porque hay algo profundamente humano en esa imperfección. Algo que resiste incluso en medio de la velocidad tecnológica, de las identidades digitales y de las máscaras cuidadosamente construidas. La conciencia sigue siendo un territorio lleno de sombras,
Un lugar donde el pasado y el presente se mezclan de maneras que nunca terminamos de comprender del todo. Y tal vez eso nunca cambie. Tal vez el ser humano siempre camine acompañado por ecos que no puede explicar completamente. Tal vez siempre haya una parte de nuestra historia que permanezca en silencio, observándonos desde la profundidad. El tiempo seguirá avanzando. Las ciudades cambiarán. Las tecnologías se multiplicarán. Las generaciones futuras inventarán nuevas formas de escapar del silencio. Pero en algún lugar dentro de cada persona seguirá existiendo ese espacio oscuro donde la memoria respira. Ese lugar donde las heridas no desaparecen, solo se vuelven parte del paisaje. Y quizá, en los momentos más tranquilos de la noche, cuando todo el ruido del mundo finalmente se apaga, podamos escuchar algo. No una respuesta, no una conclusión, solo un eco suave que surge desde el fondo del alma y se pierde lentamente en el abismo del silencio.